En el siglo después de la muerte de Cristo, la ciudad gobernada por los romanos es un lugar de intensa actividad religiosa. El judaísmo, los cultos romanos y los grupos cristianos todos compiten por seguidores. Pero pronto, una religión superaría a las demás: el cristianismo. Este primer periodo de la cristiandad no es lo que la mayoría de la gente cree. No había Biblia cristiana. En su lugar, diferentes versiones de la historia de Cristo pasaban de un cristiano a otro. Finalmente, las historias fueron escritas en los evangelios, pero no antes de 30 o 60 años después de la muerte de Cristo. Y hoy día, la mayoría de eruditos cree que Mateo, Marcos, Lucas y Juan murieron mucho antes de que sus evangelios fueran escritos. Y hay otro sorprendente giro en la historia de la fe en los primeros siglos. No había solo 4 evangelios, había más de 30. Muchas personas creían que los únicos evangelios que existían eran los evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en realidad había muchos más. Pudo haber docenas, como el Evangelio de la Verdad, el de María Magdalena, el de Tomás, el de Judas, el Evangelio de Felipe, para mencionar solo unos pocos. No hubo una cristiandad original, hubo muchas. Una fe o muchas. El cristianismo creció rápidamente. Desde Jerusalén hasta Asia Menor y Egipto, Roma y el norte de África. No había iglesias. Los seguidores se reunían en casas privadas, en donde algunos oyeron evangelios con nombres de personas que sorprenderían a la mayoría de los practicantes de hoy. A algunos de los primeros cristianos se les llama ahora gnósticos, las personas que saben. Los gnósticos eran místicos, personas que sentían que podían tener alguna clase de acceso directo a Dios. La palabra agnóstico viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, pero esta clase de conocimiento no es el corriente, no es lo aprendido en los libros. Es discernimiento, intuición, es esa capacidad de saber algo sobre ti mismo, de saber que tienes una chispa de divinidad en tu interior y de reconocer que el Dios que profesa ser, el Dios que está afuera, es la misma chispa de divinidad de tu interior. Los gnósticos son las personas que escribieron la mayoría de los textos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. Sus historias sobre Cristo son mucho más abstractas y filosóficas que las del Nuevo Testamento. Uno de los favoritos era el Evangelio de Tomás. Cuando hacíamos estudios de posgrado y conocimos algunos de estos otros evangelios, como el Evangelio de Tomás, nos dijeron: bueno, son evangelios gnósticos, son heréticos, son extraños. Dijeron que gnóstico significa personas que están equivocadas. Y esto fue en los años 40 y 50, y eso era como hablar de los comunistas. Era una forma de descartarlos. Los evangelios de Nag Hammadi y el evangelio de Judas son enigmáticos y de hecho quizá no fueron escritos para ser leídos en público. Fueron hechos para enseñanza de nivel avanzado. En gran parte debido a los descubrimientos de evangelios antiguos como el evangelio de Judas y la biblioteca de Nag Hammadi, los eruditos aprendieron sobre otras formas de cristianismo que fueron apabulladas y marginadas. El evangelio ilumina la diversidad del primer cristianismo y revela que las personas siempre han visto a Dios de diferentes maneras. A medida que se convierte en parte de nuestra historia, nos reta a preguntar: ¿por qué creemos lo que creemos? Gnosis, una filosofía perenne y universal.